La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Hugo Romo, él es director del Seguro General de Salud. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Cuéntenos, ¿cuál es el índice en este momento, el índice actual del abastecimiento general de medicinas en los hospitales del IES? A ver, en primer lugar yo quisiera aclarar algo. Cuando ustedes reportan que el hospital Andrea Marín ha iniciado el reabastecimiento, yo creo que hay que aclarar algo. Dígame, claro. El reabastecimiento no se inicia en diciembre, se inició casi en agosto y septiembre, porque los procesos de contratación pública toman bastante tiempo y algunos hay que hacer incluso importaciones. Qué bueno que lo aclare, porque quien lo dijo fue la ministra de Salud, Jimena Garzón, en este mismo espacio informativo. Por eso nosotros lo planteamos de esa manera. Pero qué bueno que lo aclare. La ministra lo debe haber reportado de esta manera, pero debemos aclarar que los procesos se iniciaron en agosto y septiembre y como resultado de estos procesos estamos recibiendo ya medicación oncológica, inmunosupresora, etcétera, en las diferentes unidades médicas del IES. Y entonces, si se inició el abastecimiento desde hace más tiempo, ¿cómo van ahora, en este momento? ¿Cómo están? Ya, a ver, en términos generales le puedo decir que los hospitales de nivel 3 están llegando al 55% de abastecimiento. Los de nivel 2 están sobre el 70% y los de nivel 1, las unidades médicas más pequeñas, están sobre el 85%. Es decir, estamos, pero ¿desde dónde arrancamos? Por eso es bueno saberlo. Arrancamos con los hospitales de nivel 3, por ejemplo, el Hospital Andrea Marín, en menos del 20% en agosto. Entonces, quiere decir que se ha hecho un trabajo importante en el reabastecimiento de estos hospitales. El trabajo, y hay que tomarlo en cuenta, no solamente es de médicos, de enfermeras, hay un equipo de personas de la parte administrativa de cada hospital que se ha dedicado de lleno toda esta época, sin ningún descanso, para poder reabastecer a los hospitales. Ahora, Hugo, este reabastecimiento, ¿estamos hablando de todo tipo de necesidades en cuanto a insumos y medicinas, o estamos hablando solo de abastecimiento para enfermedades crónicas, raras y huérfanas y temas oncológicos? No, a ver, no se puede abastecer 100%, y aquí tenemos que tomar en cuenta que hay medicamentos que tienen que ser utilizados para todo el mundo. Por ejemplo, anestésicos, analgésicos, antibióticos. Estos son medicamentos que también se han comprado. Claro, pero entiendo que el problema más grave, más agudo, digamos, en la falta de medicinas, era justamente en este segmento, en el de enfermedades catastróficas. A ver, el tema ocurrió durante la pandemia. Hubo un esfuerzo inusitado y obviamente comprensible para controlar y comprar todos los medicamentos e insumos necesarios para enfrentarla. Pero al mismo tiempo se dejó de lado y se olvidaron que habían otro tipo de pacientes. Entonces, el desabastecimiento llegó a niveles críticos y es verdad, en los últimos meses hemos tenido muchos reclamos por parte de los grupos de pacientes con enfermedades catastróficas. Estos pacientes, por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes con cáncer, necesitaban medicación. Pero por otro lado, debo decir que la aseguradora ha continuado derivando pacientes con enfermedades oncológicas a hospitales especiales como Solca, y entonces una gran parte de este sector de personas con enfermedades catastróficas de alguna manera ha seguido recibiendo atención de salud, ya no por parte del IES, pero sino por Solca, a cargo del IES, como es natural. Y ahora, entonces, lo que pasa es que, lo que yo entiendo, Hugo, es que, bueno, obviamente el abastecimiento para este segmento de personas que tienen enfermedades catastróficas es más urgente debido a que aquellas personas, si no tienen el medicamento, pues simplemente se mueren, ¿no? No es lo mismo que una persona que necesita un analgésico o algún otro tipo de medicamento, que puede esperar, digamos. Bueno,
también hay que aclarar algo del asunto, ¿no? Es verdad que los pacientes requieren con urgencia, especialmente los pacientes trasplantados. A ellos no se les puede suspender la medicación porque podrían tener un rechazo. Pero imagine usted a una persona con una enfermedad común, como una apendicitis, que no pueda recibir un anestésico. Claro, se agravaría y podría morir. Entonces, obviamente, esto sí provocaría la muerte. Hay personas que necesitan ser sedadas en los hospitales por el mismo COVID, en las unidades de cuidados intensivos. Sería inhumano tenerlas despiertas y sin analgésicos. Es decir, hay grupos de pacientes que requieren medicación urgente, no siempre son las de enfermedades catastróficas, pero los más vulnerables, digamos, son los pacientes con este tipo de enfermedades, y a ellos también hay que atenderlos. Pero creo que hay que atender a todos, porque si mañana alguien sufre un accidente de tránsito, y entonces tenemos que atenderle con todas las medidas sanitarias que requiere y darle la medicación que necesita, sean analgésicos, antibióticos, anestésicos y demás. Ahora, ¿por qué la actual administración se demoró 7 meses en responder a ese terrible desabastecimiento de medicamentos en la salud? ¿Por qué cree usted que se demoró tanto? A ver, yo no creo que, como le dije, el asunto no es, la contratación pública implica una serie de procesos y tiempos establecidos en la ley. No es cuestión de salir en una semana y comenzar a comprar medicamentos aquí y acá. A ver, pero no es la primera vez que compramos medicamentos en el país para los hospitales del IES, ¿no? O sea, ya tenemos claro, pero cada procesos año que anteriores. hacemos estas compras, lo hacemos con una programación. Y empezamos a partir de los primeros meses del año y luego continuamos durante todo el año. Esta vez comenzamos después del segundo semestre del 2021 porque casi no se había adquirido mayor cosa. O sea, se comenzó con un déficit ya en el año, usted dice. Desde luego, como le había advertido, empezamos con hospitales que tenían menos del 18% de abastecimiento de medicamentos. Se supone que hasta marzo, entiendo yo, según lo que dijo la ministra de Salud, ya se va a tener un óptimo abastecimiento de medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Así es. Usted dice no hasta el 100%, pero sí algo óptimo con lo que se pueda trabajar y cuidar. Desde luego, yo creo que hoy las cosas la estabilidad de los enfermos. Mucho y esperamos que sigan haciendo. Esto es un proceso continuo. Eso justamente, Hugo, porque lo que más preocupa es, hemos sufrido tanto con el desabastecimiento de medicinas, yo diría en los últimos años, porque esto viene desde el 2019, este desabastecimiento, entiendo. ¿Cómo haríamos o cuál va a ser el proceso que va a implementar el IES o cambiar para que esto no vuelva a suceder? Porque en este interín, en este intermedio de lograr un abastecimiento adecuado en los hospitales, pues ha muerto gente. Desde luego, ha ocurrido una serie de catástrofes y esto no queremos que se repita. Por otro lado, es importante que los hospitales vuelvan a adquirir su capacidad operativa para evitar que los pacientes sufran y sean derivados a otros sitios o incluso no exista espacio donde atenderlos. El proceso de compra de medicamentos es continuo, es una actividad continua en todas las unidades médicas y esto no puede pasar desapercibido. Estamos haciendo esfuerzos por hacer compras centralizadas. No se puede comprar con un solo método de contratación todos los medicamentos. Hay medicamentos oncológicos, hay medicamentos que tienen que ser importados para ciertos tipos de enfermedades raras. Es decir, no hay una única forma de contratación. Lo que estamos haciendo es que los hospitales activen su personal operativo que está capacitado para hacer compras. Las cosas tienen que volver a su caudal, a su curso normal de contratación. Los hospitales tienen personal capacitado para aquello y entonces tienen que volver hacia lo que era antes, hacer la compra. Obviamente que la compra no puede hacerse de cualquier manera, hay que hacerse cumpliendo lo que exigen las normas de contratación pública y buscando que sea lo más eficiente posible y, claro, lo más honesto y limpio que se pueda hacer, porque no hay cabida en este momento para que exista algún tipo de aquellas cosas que ocurrieron hace poco, en el pasado, hace un pasado actos reciente, de corrupción, ¿verdad? Gravísimos. Desde luego, entonces no hay cabida aquí para corrupción, por lo tanto tenemos que buscar
cómo hacerlo de forma limpia y honesta, y creo que lo estamos logrando. Y lo lamentable de esos actos de corrupción y de lo que está pasando en los hospitales, que es el desabastecimiento de las medicinas que se está solucionando el día de hoy, es justamente lo que acabamos de conversar, que concluye con muerte de seres humanos que están a la espera de que se les dé un tratamiento adecuado y que han pagado toda su vida, porque el Seguro Social se beneficia justamente del trabajo de aquellos afiliados. Pero usted ha ratificado que sí, que se han dado hechos lamentables como la muerte de muchos pacientes. ¿Tienen cifras oficiales de eso? Mira, es difícil tener una cifra real en este momento, ¿no es cierto? Pero lo que le puedo decir es en cifras económicas. Nosotros durante este tiempo de pandemia hemos casi duplicado el valor de la compra de servicios hacia unidades externas. Nosotros teníamos unos valores que oscilaban entre 400 millones de dólares de compra de servicios, diálisis, cirugías, derivaciones, pero en el último año esto rompió todos los récords y llegaron a más de 700 millones de dólares. Esto no puede ocurrir. Si los hospitales también tienen que hacer su trabajo, tienen que atender, pero para hacerlo necesitamos dotarles de insumos y de medicamentos para que puedan atender a los pacientes. Y estas compras que se están haciendo ahora de los medicamentos, que como usted dice se inició ya desde hace algunos meses, ¿se realizan auditorías a los procesos que se están realizando para la compra? ¿Usted ha podido verificar eso? Todos los procesos que hace la institución pública está sujeto al control de los organismos como la Contraloría General del Estado. Sí, pero usted mismo ha mencionado los casos de corrupción que ya hemos vivido en el sistema de salud. Esos mismos casos de corrupción en realidad fueron detectados luego y sancionados por la Contraloría y luego pasaron a la Fiscalía. Es decir, por mucho que traten de hacer compras mediante actos de corrupción, tarde o temprano se van a ser descubiertos. Claro que los efectos de eso son los problemas que tienen los pacientes. Y esto esperamos que no vuelva a ocurrir. Estamos buscando que el apoyo de todos los directores de las unidades médicas para que esto se haga de la mejor forma posible, que las normas de la contratación pública sigan su curso normal y natural para reabastecer a los hospitales, pero como le dije, buscando que sean eficientes y pero a mí me sigue preocupando, Hugo, el tema de por qué no se logró ser eficientes. Tengo algunos datos. Entiendo que en el 2021 el presupuesto inicial del IES para la compra de los medicamentos era de 230 millones de dólares, pero de ese total solo se ejecutó el 55.2% entre enero y octubre, es decir, solo se utilizaron 127.4 millones de dólares de ese presupuesto de 230 millones. ¿Por qué no se logró utilizar el presupuesto que tenía y hacer las compras que se necesitaba para abastecer de medicamentos? Cuando usted me dice que es en octubre, pero habría que verlo cuánto está en diciembre, porque como cuando usted empieza las compras en septiembre, ¿no es cierto? Es un proceso de elaboración de pliegos, de generación de documentos, ¿no es cierto?, de subir a los portales, de hacer, y esto concluye con las órdenes de compra, ¿cierto?, con las subastas, y entonces el pago, el compromiso de recursos se hace posteriormente. Pero también igual eso evidencia una mala ejecución del presupuesto. Obviamente que hubo una pésima ejecución del presupuesto. Nosotros teníamos en el Hospital Andrade Marín, a lo que me refiero, teníamos un presupuesto que no había sido utilizado en más del 30%. Y tuvimos que hacer compras urgentes para poder Pero alguien tiene que hacerse responsable de eso. ¿Quién es responsable de eso? Las personas que estuvieron dirigiendo el hospital. ¿Y se ha seguido procesos en contra de estas personas? Porque como lo decíamos antes, nosotros hemos colocado toda la información para que sea la Contraloría General del Estado la que determine responsabilidades. Porque esto no puede quedar así tampoco. Claro. Es gravísimo, es gente que perdió la vida por una negligencia o por un acto de corrupción, porque no sabemos a qué le atribuimos ese tremendo desabastecimiento de medicinas en un momento tan difícil para el país, sobre todo en el ámbito de salud, ¿no?
Lo que le puedo contar es lo siguiente. Cuando llegamos al hospital y comenzamos la administración, que fue a finales de agosto, lo que nos contaban las empresas es que antes alguien les pedía favores. Y usted sabe a lo que se refieren los favores. Uh-huh. Y entonces y las empresas dejaron de poner sus ofertas incluso. Y luego vieron que las cosas se hacían de una forma limpia y las empresas comenzaron a aportar. Y esto nos ayudó para poder llegar a lo que hoy estamos teniendo, tanto en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Yo no puedo hablar solamente de un hospital. Creo que los esfuerzos han sido enormes del personal para reabastecer a los hospitales. Falta mucho, falta todavía, pero tenemos que seguir empeñados en este tipo de proceso. Y también hay el otro tema que es la deuda que tiene, o sea, el Estado con la institución, ¿no? Con el IES. Entiendo que esta deuda es de 8.175 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Bueno, hay varias cifras. No quiero dar una cifra definitiva porque todavía no tenemos... Esta es la cifra que da el presidente del Consejo... A ver, sí, el presidente del Consejo Directivo del IES. Así es. Esta es la cifra que tenemos en el IES. Otra cifra maneja el Ministerio de Finanzas. El tema con esto es que nosotros necesitamos recursos para poder financiar la atención médica de las unidades de salud y de la propia aseguradora. Los recursos están limitados en este momento, pero tenemos que cobrar las deudas y la única forma de hacerlo es mediante lo que nos exige la ley, una auditoría, contratar una auditoría externa de la facturación que hemos tenido por la atención a jubilados y demás personas de pacientes con enfermedades catastróficas, que deberíamos tener el apoyo del Estado. Entonces, estamos empeñados en que esto se llegue adelante para poder... ¿Esta deuda también afecta en el mismo tema del desabastecimiento de medicamentos? Desde luego. ¿Cómo le afecta? Porque si no tenemos, este año tenemos un déficit en el Fondo de Salud que nos podría provocar peores, iguales o peores problemas que los que hemos tenido ya en el año anterior en cuanto a abastecimiento. Para poder abastecer a los hospitales necesitamos recursos. Si no disponemos de los recursos, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, ¿cuánto tiempo le va a tocar? Abastecimiento es eso. ¿Cuánto tiempo les va a tocar encontrar justamente ese mecanismo para que este monto sea saldado? Porque no es una sorpresa la deuda del Estado con el IES, ¿no? Bueno, no estamos hablando de toda la deuda, estamos hablando de la atención a ciertos grupos de pacientes que tiene que hacerlo el Estado. Estamos hablando de la atención a los jubilados. Y la atención a los jubilados se salda a través de un mecanismo que está previsto en la ley, que es mediante la auditoría de esas atenciones médicas. Lo que estamos acordando con el Ministerio de Finanzas es que se inicie el proceso porque no se ha iniciado en los últimos 2 o 3 años. Y entonces es un problema que hemos dejado que ocurra por la pandemia o por lo que sea, pero no podemos demorarlo más y estamos empeñados en que esto salga en el primer trimestre de este año. ¿Usted ve con buenos ojos este trabajo entre el Ejecutivo y el IES para poder saldar todas esas deudas que hay, no solo en el tema de jubilados, como usted dice, sino en varios ámbitos con el Seguro Social y con la salud? Me parece que sí, creo que estamos en el camino correcto. Nadie presta oídos sordos y necesitamos el apoyo de todas las instituciones. Yo creo que además es nuestra única alternativa por el momento. Ahora más que nunca necesitamos que se pague la deuda con la salud. Así es. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Hugo. Gracias a usted, muy amable. Una buena tarde. Agradecemos a Hugo Romo, director de Seguro General de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.